Buenas tardes, jóvenes. Como ustedes saben, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos aquí en nuestro segundo encuentro en la sesión de clases, seminarios, talleres de la maestra Yajaira Rodríguez, que nos ha invitado a los talleres, a los monitores de matemática del recinto UAS Santiago. Nosotros estamos trabajando el tema de series. Específicamente hoy estamos en nuestro segundo encuentro y vamos a empezar donde quedamos. Criterio de condensación de Cauchy. Si tienen alguna pregunta de lo anterior, jóvenes? Bueno, pues está bien. Por el momento no hay preguntas. Dale por adelante. Perfecto. Pues vamos entonces. Bien, entonces, aquí tenemos el criterio de condensación de Cauchy. Criterio muy importante. Y vamos a explicarlo ahí mismo, el criterio de condensación de Cauchy. ¿Qué dice el criterio de condensación de Cauchy? Bueno, lo primero es que ya nosotros estamos en ciertos criterios que son solamente para serie de términos no negativos. O sea, si yo tengo una serie que su término enésimo es no negativo y que además es decreciente, recuerde que sea decreciente, es que a su n más 1 tiene que ser menor o igual que a su n, para todo n, ¿verdad? Para todo n, que pertenece en este caso a los números naturales. Entonces, si ella es decreciente y es de término no negativo, el criterio de condensación de Cauchy dice que esa serie tiene el mismo comportamiento que esta. O sea, que uno crea otra serie que tiene el mismo comportamiento. Y entonces ambas convergen o ambas divergen. No significa que tienen la misma suma, sino que tienen el mismo comportamiento. Vamos a demostrar eso ahora. Y la demostración es creando una especie de comparación. Parecido a la demostración que hicimos antes. Bien, entonces, recuerden que en la clase anterior ya toda la parte anterior la dimos. En el encuentro anterior. Entonces, ¿cuál es la forma de demostrar eso? Primero, lo primero es que vamos a hacer dos tipos de arreglos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el primer desarrollo de esta que está aquí, que es ese que está ahí, y lo estamos agrupando de la misma manera que consideramos el agrupamiento, considerando la cantidad de términos 2 elevado a la k. Por ejemplo, el primero, 2 a la 0 es uno solo, 2 a la 1, el término su 2. Y después aquí el 4, el 8 y el 16. Sería grupito así, para saber cuál sería el último de cada paréntesis. Entonces, eso simplemente lo que hemos hecho es agrupar. Y eso que está ahí es igual el desarrollo de la serie. Ahora, de este lado que está aquí, estamos haciendo casi el mismo agrupamiento, pero tomando en cuenta de 2 elevado a la k menos 1. Fíjese que el primer elemento de ahí agrupado es 1, el otro es 3, que sería 1 menos que ese. El otro es 7, que sería 1 menos que este, y el de aquí sería 15, y así sucesivamente. Entonces, fíjese lo siguiente. Fíjese lo siguiente. Aquí le está diciendo, como la sucesión es decreciente, recuerde el concepto de decreciente que dijimos, que el siguiente es menor o igual que el anterior. Como la sucesión es decreciente, en cada paréntesis, el primer término es mayor, o sea,
Este término es mayor que todo lo otro porque es decreciente. En cada paréntesis, el primero es mayor que lo que sigue. Porque es decreciente, o sea, ese mayor que este mayor que este, y así sucesivamente. Y el último es el menor, o sea, el último de cada paréntesis es el más pequeño. Entonces, lo que hacemos es que en el primer desarrollo reemplazamos todo lo reemplazamos por el menor. Por ejemplo, como hay nada más hay uno, lo dejamos a él. Como hay nada más hay uno, lo dejamos a él. Aquí reemplazamos este por este. Y aquí reemplazamos todo esto por este. O sea, reemplazamos todo esto por ese. Y así sucesivamente. Lo está viendo aquí. Dejamos ese, aquí reemplazamos. Y aquí reemplazamos. Eso quiere decir que la estamos poniendo más chiquito porque todo lo estamos reemplazando por el menor. Al ponerlo más chiquito, entonces ponemos menor o igual. Fíjense que aquí decía igual, pero aquí entonces va a decir menor o igual porque estamos dejando esto más chiquito. Mientras que del otro lado lo reemplazamos por el más grande. El más grande es el anterior. El más grande es el anterior, porque este sería el más grande porque la sucesión es decreciente. Si es decreciente, a su 3 es más chiquito que a su 2. Eso lo dijimos. Y entonces aquí lo reemplazamos todo por el más grande. Por eso, entonces, esta que es la serie sería menor o igual que este desarrollo que tenemos. Agrupando lo que nos queda, por ejemplo, aquí tendríamos a su 1, a su 2, 2 veces a su 4, 2 veces a su 4, 4 veces a su 8, y así sucesivamente, fíjese ahí. Y para que todos tengan el 2 veces, lo que se ha hecho es sacar, ponerle un 2 ahí y multiplicar por un medio. Fíjese que si le pongo un 2 y multiplico por un medio a los 2 que nada más estaban una sola vez, hemos dejado la expresión. Fíjese que era 2 veces a su 4. Entonces aquí el un medio y este se simplifica y es lo mismo. Igual entonces del otro lado tenemos esto que está aquí. Entonces ya tenemos que la serie ha quedado acotada con estas 2. Si simplificamos esta sería esa. Y esta sería esta. Fíjese que entonces la serie del medio ha quedado acotada con esta, que es prácticamente la misma cuando n crece. Cuando k crece, porque ubicamos otro índice. Entonces, ¿qué va a pasar? Por el criterio de comparación, por ejemplo, si yo sacara esta 2, sacando esa 2 nada más, esta 2, pasa que si esta converge. Recuerda el criterio de comparación, que si la más grande, en el caso, por ejemplo, esta que es de término positivo, si la más grande, o sea, si esta serie que está aquí, que es 2 elevado a la k por a su 2 elevado a la k, si esta que es más grande converge, entonces esta que va a ser la más chiquita tiene que converger. Si esta converge, esta converge. Ahora, si yo comparo esta, que es la misma prácticamente, porque esta recuerde que es la misma, porque es la misma más uno término afuera. Entonces, ahora, si cojo estas 2, si esta diverge, entonces esta tiene que diverger. ¿Qué quiere decir? Que ambos tienen el mismo comportamiento. Y ahí se ha demostrado lo que hemos dicho, que ambas tienen el mismo comportamiento, porque he hecho una comparación con ella misma por arriba y por abajo. Entonces, ya si tienen alguna pregunta ahí, hacen la pregunta correspondiente
Y entonces vamos ahora a ejemplos. ¿Tienen preguntas con respecto a ese criterio y esa demostración? No, no. De mi parte, Perfecto. Entonces nosotros podemos ilustrar ejemplos. Por ejemplo, antes de, bueno, vamos a coger esta que está aquí, que es la llamada P-serie. Y ese mismo ejemplo va a explicar el criterio de condensación de Cauchy. ¿Por qué? Dice para P mayor que 0. Con P igual 1 ya se hizo anteriormente y se sabe que diverge porque se hizo ese mismo proceso. No el de condensación de Cauchy, sino compararla a ella prácticamente con ella misma. Entonces, pero si P fuera negativo, también se analizó en la clase pasada, porque si P fuera negativo, entonces aplicamos el criterio de divergencia del enésimo término. Es decir, aquí no ponen a analizar para P mayor que 0, pero si P fuera un número negativo, o si fuera 0, por ejemplo, si P fuera 0, esa es la serie constante 1, que también se aplica. Pero si P, por ejemplo, si P fuera menor o igual que 0, entonces aplicamos el límite cuando n crece infinitamente de n, que es esta expresión, elevado a la menos p, y eso le va a dar, si p es 0, le va a dar 1, si p es 0, y si p es otro número, porque p es menor que 0, entonces le va a dar positivo infinito. Si P fuera menor que 0. En ambos casos, ese límite dio diferente de 0, por ende la serie diverge. Recuerde que el criterio de divergencia del enésimo término decía que si yo tenía a sub n, y si el límite cuando n crece infinitamente de a sub n le daba diferente de 0, entonces por el criterio de divergencia del enésimo término, entonces la serie diverge. Y por ese criterio, para cualquier P menor o igual que 0, la serie diverge. Ahora, si P fuera, por ejemplo, negativo, yo ya he demostrado que diverge, pero no puedo aplicar el criterio de condensación de Cauchy, porque para aplicar el criterio de condensación de Cauchy, esta secuencia que está aquí tiene que ser decreciente. Recuérdelo aquí. Siempre es importante que ustedes sepan cuándo pueden aplicar un criterio y cuándo no. Por eso es que en este ejercicio me está diciendo con P mayor que 0. Si P mayor que 0, ahí puedo aplicar siempre el criterio de condensación de Cauchy, porque esa serie, esa sucesión a su n, que en este caso es 1 sobre n a la p, esa que está ahí, si yo pongo a su n más 1, a su n más 1 es igual a 1 sobre n más 1 elevado a la p. Y esta cantidad es más pequeña que esa porque el denominador es más grande. O sea que se cumple que a su n más 1, es menor o igual que a su n, o sea, es decreciente. Si usted quiere lo puede escribir y demostrar la desigualdad, pero ya ahí se ve directamente. Entonces, cumple con la primera condición de que la secuencia sea decreciente y es de término no negativo. Decreciente de término no negativo. Luego entonces
podemos entonces descomponer. Si esta es mi A sub n, mírela aquí, empezando en 1, lo que hacemos es crear la otra. Recuerde que la otra, que es semejante, se crea así, que empieza en K, y aquí entonces le ponemos 2 a la K, y aquí cambiamos el N por 2 a la K en la sucesión. O sea que, si usted observa, ¿quién sería A sub 2 elevado a la K? Es cambiar a N por 2 a la K. A sub 2 elevado a la K, que es esta aquí, sería 1 entre 2 elevado a la K elevado a la P. Y entonces a sub 2 elevado a la K sería igual a 1 sobre 2 elevado a la KP. Multiplicando los exponentes. Eso es lo que usted tiene aquí, mírelo aquí. Pero como tiene este aquí, por regla de los exponentes, restándolo abajo, le quedaría eso. Y si intercambia los exponentes, porque como que era una multiplicación, le queda esto. Entonces lo que usted tiene es que esta y esta tienen el mismo comportamiento. Recuerde que P es mayor que 0. ¿En qué se le convirtió la serie que es semejante a ella? ¿Qué tipo de serie es esta, jóvenes? ¿Qué tipo de serie es esta? Geométrica parece esa. Geométrica. Geométrica, tienen que decirlo inmediato, es geométrica. Geométrica, y entonces es geométrica y la razón de ella es 1 sobre 2 elevado a la P menos 1. Mírala ahí la razón. Y entonces recuerde que la serie geométrica ya la analizamos y converge cuando la razón era un valor diferente de 0, cuyo valor absoluto era menor que 1. Ya eso lo dijimos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos que ya sabíamos que converge si esto era menor que 1. Ahora lo que tenemos que ver es para qué valores de P esto que está aquí, que es R, sería menor que 1. Resolviendo esta desigualdad con P mayor que 0, esa desigualdad es equivalente a resolver esta, ¿verdad? Como que usted multiplica ahí por P a la 1 porque esto es positivo de este lado. Y resolver esa desigualdad equivalente a resolver esto. Y resolver esto equivalente a resolver esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando P es mayor que 1, esta serie geométrica converge. Si P fuera menor o igual que 1, que es el caso contrario, entonces esta serie geométrica diverge. Pero por el criterio de condensación de Cauchy, dijimos que la serie resultante era semejante en convergencia a la original. Ya entonces, como esta serie geométrica sabemos para cuáles valores converge o diverge, para esos mismos valores converge y diverge esta, llamada la P-serie, que en el libro de Larson le aplican a ella el criterio integral para ver si converge o diverge, pero aquí la hemos hecho con el criterio de condensación de Cauchy. Entonces, por el criterio de condensación de Cauchy, la P-serie converge para todo P mayor que 1. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, de mi parte no. Muy bien. Entonces, ya nosotros sabemos que si tenemos ahí un 2, converge por el criterio de condensación de Cauchy. Si tenemos un 3, converge por el criterio de condensación de Cauchy. No por P-serie, porque recuérdense que a ella le llaman P-serie, que también la vimos en correlación
por la función Z de Riemann, sino por el criterio que estamos aplicando, porque P serie no es un criterio. Recuérdense que si salimos, entramos por donde mismo salimos en 5 minutos. Entonces, ahí está explicando que algunas que están por debajo de ella ya se sabe que divergen por debajo del 1 de la unidad. Y además luego entonces por comparación con esa serie es importante porque a ella se le usa para compararla con otra. Para por comparación a simple vista uno darse cuenta si una serie converge o diverge. Por ejemplo, ahí tenemos estas 3 series que están ahí. Y la pregunta es estudiar la convergencia o divergencia de esa serie. En este caso, de una vez me están diciendo que si yo establezco comparación con la P serie que acabamos, podría obtener resultados concluyentes. Por ejemplo, para la primera, esa que está ahí, esa serie que está ahí, cojo esos elementos y ese elemento, si yo multiplico esos 3 factores, esos 3 factores me van a dar mayor que n al cubo. ¿Por qué? Porque este es mayor que n, o sea, como que yo le quito ahí el 1 y el 2. Y entonces, si le quito el 1, lo pongo menor y el producto, y ellos son siempre mayor que n al cubo. Ahora, si la cantidad que está en el numerador, es más pequeña, entonces ese cociente es más grande que este. ¿Se entiende hasta ahí? Que este cociente, por ser más chiquito el denominador, es más grande que este, porque los numeradores son iguales. Sí, se comprende, profe. Sí, claro. Entonces, de una vez está ahí la comparación. Ellos no la escriben porque ya es inmediato, pero es como que usted aplique suma a ambos lados para todo n mayor o igual que 1. De este elemento que está aquí, que es 1 entre 1 por n más 1 por n más 2. Entonces, de alguna manera, déjame borrar aquí para escribir el n más 2 un poco bien. De alguna manera, lo que le está diciendo, y uno tarda más tiempo escribiendo que dándose cuenta, es que usted, para esa serie que está ahí, lo que usted mira es el término más grande, vamos a decir, del polinomio, que es n al cubo. Entonces, eso es menor o igual que esta. ¿Por qué? Por lo que dice ahí. Ahí dice menor. Si fuera en 0, eso es siempre menor. Si fuera en 0, pudiera ser igual, pero aquí siempre incluso es menor. Para todo n mayor, desde 1 al infinito, de 1 sobre n al cubo. Entonces, por comparación, como esta converge y esta es más chiquita que esa, son todas de término positivo, ¿qué yo puedo decir de esta? Como esta converge, recuerde que esta converge porque esta es una P serie con P igual 3, sí, que ya se demostró. ¿Sí o no? Sí. Entonces, como esta converge, ¿qué decimos? Que la que es más chiquita también converge. Converge, sí. ¿Se entiende? Por el criterio de comparación. Por comparación directa. Sí. Entonces, las P serie son candidatas, igual que la geométrica, a comparar. Vamos a ver la segunda igual. La segunda, fíjese aquí la segunda. Recuerde que la segunda era esta. Una pregunta antes de seguir. Antes de usar los criterios allá, ¿qué usted cree de esta? ¿Converge o diverge? Mire, el término que más aporta ahí es n a la 1 medio. Porque en términos de orden de magnitud, cuando n grandototote, grande, sumarle un 1 no importa. Es decir, que 1
entre n a la 1 medio, que es lo que usted tiene ahí, aproximadamente para valores de n grande, es lo mismo que 1 entre 1 más n a la 1 medio. Quiere decir, por ejemplo, que si usted le pone a eso, que n valga, eso es cuando n es grandototote. Si n vale 1 millón, incluso vamos a empezar con valores chiquitos. Mire, si n valiera 1000, 1000 es un valor chiquito. Usted tendría ahí 1 bueno, la raíz cuadrada de 1000, vamos a poner 10.000 para que quede con un valor exacto en esta parte. La raíz cuadrada de 10.000 es 100. Ahí tendría 1 entre 100, ¿sí o no? Que sería 0.001. Si n valiera 10.000. Y si n vale 10.000, entonces aquí tiene 1 entre 99. Y son casi aproximadamente igual. Cuando usted vaya aumentando, 1 entre 100 está cerca de 1 entre 99. Y para valores más grandotototes de n, estos son aproximadamente igual. Lo que para la vista en orden de magnitud, de la misma manera que usted vio aquí como n al cubo, que es lo que le está sumando con valores de n grande. Aquí lo que usted tiene que ver es la variable, porque lo que es constante no le aporta mucho. Y desde la vista usted dice, esto diverge porque ahí el P vale 1 medio. Es decir, la mente suya, ya después que usted tiene la herramienta teórica, tiene que ir más rápido que el lápiz. Lo demás ya es escribirlo, porque usted sabe que lo que va a comparar y va a tener esa. Ahora, incluso ahí mismo, usted dice que eso es mayor que 1 entre n a la 1 medio más 1. ¿Por qué? Porque si el denominador es más grande, la fracción es más chiquita, ¿sí o no? Sí. Sí. Lo que pasa es que en este caso, esto no le ayuda a comparar, porque usted sabe que esa diverge, pero entonces como esa diverge, esto no le ayuda. Entonces, usted tiene que hacer una comparación mejor para poder utilizar el criterio de comparación. Esto es verdad, pero usted sabe que esta diverge y esa que está ahí, poniéndola ahí, no le ayuda a comparar si la escribe así. ¿De qué razón, de qué forma la vamos a escribir para poder comparar? Fíjese, la vamos a comparar así. ¿Qué es lo que se ha hecho ahí para comparar? Hemos buscado otra que tiene la misma forma, pero que es más chiquita. Recuérdese, yo le puse aquí esta, pero la estoy comparando con otra que es más grande. Entonces, simplemente para compararlo con una más chiquita, lo ponemos así. Simplemente esto. Entonces, ya nosotros sabemos que esta serie diverge, esa que está ahí. Nosotros sabemos que eso que está ahí es mayor que esto. Pero sabemos que si nosotros cogemos este que está aquí, es menor que este. Menor o igual. Recuerde, lo que estamos diciendo ahí que eso es menor o igual que eso, porque lo que estamos diciendo es que 1 es menor o igual que la raíz de n, por ejemplo. Y lo que estamos haciendo es reemplazando a 1 por raíz de n, es decir, 1 más raíz de n es menor o igual que raíz de n más raíz de n. Y entonces esto es 2 veces la raíz de n. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, fíjese, esto es más chiquito que esto. Por ende, si ponemos esta fracción es más grande que esta porque esto es más chiquito. Ahora sí tenemos la comparación en el orden que quería. Ya yo sé que esta diverge.
porque esta es una P serie, este un medio lo puedo sacar fuera. Y esta es una P serie con P igual a un medio, que diverge. Si ella, que es más chiquita, diverge, la que sería más grande también va a diverger. Entonces ahí sí encontré para hacer una buena comparación. Es decir, como entonces yo tendría que la serie de 1 sobre 1 más raíz de n, como sumando a ambos lados, para todo n mayor o igual que 1. Eso sabemos que es mayor o igual que la sumatoria. El 1/2 lo puedo dejar fuera. Para n mayor o igual que 1. De 1 sobre la raíz de n, que es lo mismo que n a la 1/2. Como esta es una P serie con P igual a 1/2 y diverge, por comparación la que es más grande también va a diverger. Y ahí hicimos la comparación para esta. La otra, hacemos las mismas comparaciones. Esta es la suma de los primeros números naturales. Usted recuerda que es igual a eso porque nosotros lo escribimos la clase pasada. Y eso es lo mismo que esto. Pero esto, si yo le quito ese n de ahí, sería más grande que esta. Entonces, como esto es más grande que esto, poniendo algo en el denominador, o sea, 1 entre esto, este 2 sube arriba. Entonces, esta fracción es más grande que esto para todo n. Y entonces, ya esta converge, porque esa converge. Entonces, si esa converge, esta va a converger. Y ahí hemos demostrado entonces por comparación esta. Lo que hemos dicho es que esto es menor que 2 veces la suma de 1 entre n cuadrado. Y como esta converge, entonces esta converge. Y ya ahí se estableció la comparación. Entonces, por comparación, demostramos que esta converge, que esta diverge y que esta converge comparándola con esa P serie. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Aquí hay más ejemplos. Estudiar el carácter de esa que está ahí. Fíjense que ese material ya usted lo tiene. Usted lo tiene. Y además lo que estamos haciendo es desglosando un poquito más lo que ya se le ha dado. Por ejemplo, aquí está comparando esta que está aquí. Recuérdense que para comparar directamente la serie tiene que tener términos no negativos. Esa serie para todo n mayor o igual que 2 es una serie de términos positivos porque recuérdese que la función logaritmo natural es más o menos así, pasando por el 1. Así que en 2 ya después del 1 es positivo, porque en el 1 es 0. Y en el 2 sigue siendo positivo. El logaritmo de 2 es un valor positivo. O sea, una serie de términos positivos. La función logarítmica es creciente, lo que indica que 1 entre el logaritmo va a ser decreciente. Incluso a esa serie que está ahí, nosotros le podemos aplicar el criterio de condensación de Cauchy porque cumple con la característica para aplicársela. Por ejemplo, si yo me ahorro esto que está aquí y ese procedimiento y cojo esa serie que está ahí para aplicar el criterio de condensación de Cauchy, por ejemplo, entonces yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el A sub n ahí, el A sub n es 1 sobre el logaritmo de n para todo n mayor o igual que 2. 1 sobre el logaritmo natural de n es decreciente. Y es de término no negativo. Entonces, ¿qué yo tendría? Que esa, voy a subirle un poquito más,
la serie con la que ella sería semejante, lo voy a poner ahí mismo. Bueno, vamos a llevarnos la pen para escribir con más holgura. Mírala ahí. Entonces, ¿qué usted tiene? Repito, que la sub n es igual a 1 sobre logaritmo natural de n. Como para todo n mayor o igual que 2, que es decreciente. Porque la función logaritmo es creciente, entonces si el denominador es creciente, uno entre algo que es creciente es decreciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que ella sería igual por el criterio de, semejante por el criterio de condensación de Cauchy a la sumatoria desde K. Una pregunta, ¿desde K igual a cuánto sería el criterio? A 0, a 1. Creo que es 1 1. en este caso. Sí. Porque era 1 menos que este, ¿no? Ajá. De 2 elevado a la K. ¿De quién? Por A. 1 entre A su 2 a la K. Logaritmo natural de 2 elevado a la K. Ajá, sí. Porque era cambiar a N por 2 a la K, ¿sí o no? Sí. Pero eso es igual a la sumatoria desde K igual 1. ¿De quién? ¿Qué tengo aquí? 2 elevado a la K. ¿Entre quién? Entre K. No de 2. K logaritmo natural de 2. Entre el logaritmo de 2 que puede salir fuera, ¿no? Ah, también. Y ahora, ¿qué hago? Se supone que a esta yo le debo poder aplicar algún criterio. ¿Qué yo hago con esta para saber si converge o diverge? Jóvenes. Por ejemplo, a esta yo le voy a aplicar el criterio de divergencia del enésimo término. Mi enésimo término es este, ¿sí o no? Sí. Mire, Sí, entonces sí. aplico límite cuando K tiende al infinito de 2 elevado a la K entre K. ¿Qué me da eso? Jóvenes, ¿qué me da eso? Infinito, señor. ¿Qué da? Parece Infinito. una indeterminación eso ahí. Es una determinación, pero si tú empiezas a derivar aplicando L'Hopital, al final te va a dar infinito, porque cuando tú derives la K te va a dar una constante. Arriba te va a dar Exactamente. infinito, Sí. pero te va a dar al final te da infinito. Y por ser diferente de 0, ¿qué podemos concluir? Diverge esa. Que esta diverge, ¿sí o no? Ajá. Y si esta diverge, ¿qué podemos decir de esta por el criterio de condensación de Cauchy? Que diverge. Que también diverge. Que también diverge. Recuérdese que no hay un solo camino, ¿eh? Y aunque el libro lo presente en un orden específico, usted no tiene que irse por ahí. O sea, esa serie diverge. Ya se le explicó. Ahora, haciéndola como se la están haciendo aquí, lo que está haciendo es comparándola a ella con la armónica que ya se sabe que diverge, ¿sí o no? La comparación viene del hecho de que la función logarítmica
crece menos, este logaritmo, por ejemplo, de n, vamos a poner de x para que fuera continua, y esta es la función x, llámela y igual a x. Entonces, la función y igual a x, recuerden que si es n, lo que va a hacer es que va a tener punto discreto sobre ella, logaritmo de n. Y si esta es x, va a tener punto discreto sobre la identidad, pero como quiera, esta es más grande que esta. Lo que indica entonces que x es mayor que el logaritmo de x. Para todo x mayor que 0. También se cumple para el n. Entonces, como esta es mayor que esta en la fracción, recuerde que la fracción, cuando ponemos una cantidad más pequeña, se pone más grande. Y entonces, de ahí se cumple esta igualdad. Y de ahí de una vez, aplicando sumatoria a ambos lados, como esta es la P serie con P igual 1, la armónica, que ya también demostramos al principio que diverge. Como esta diverge, pues ya esta diverge. Eso es lo que está haciendo ahí, para demostrar que esta diverge por este camino. Ya nosotros lo hicimos por el otro. Y esa que está ahí, que es esta, lo que está haciendo es comparándola con la geométrica. Recuérdense que los valores del seno están atrapados entre menos 1 y 1, pero como están elevados al cuadrado, aquí son positivos. Entonces, el seno al cuadrado, seno cuadrado de n es menor, es un valor, bueno, vamos a ponerlo bien correcto. Bueno, lo podemos poner directamente, esto es positivo. Lo podemos poner así. Es un valor que está entre 0 y 1. Entonces, como un valor que está entre 0 y 1, lo que hacemos es como dividir a ambos lados, en todos los lados aquí, entre n, entre 2 a la n. Y queda acotada ahí. Y como queda acotada, como esta serie es geométrica y converge, entonces esta converge. Ahí está comparando igual. Por comparación, la otra también, haciendo más o menos lo mismo, porque si este valor está entre menos 1 y 1, entonces míralo aquí, si este valor está entre menos 1 y 1, entonces podríamos decir que esto que está aquí nunca va a ser negativo, porque si yo a menos 1 le sumo 2, no va a ser negativo. Entonces, ese numerador que está ahí siempre va a ser menor que 3, el numerador. Y como en el denominador he puesto una cantidad más chiquita, entonces esta cantidad es más grande, para acotar, para la tercera. O sea, que eso es juego de aritmética para uno acomodar y acotar convenientemente. Entonces, esta serie que es geométrica converge, entonces la más chiquita también tiene que converger por comparación. Entonces, la comparación tienen que usarla inteligentemente, porque aunque usted le dan los criterios, usted tiene que ya después saber jugar con los criterios. No es que usted, es como que a usted le dan la regla de conducir, pero de ahí para adelante quien tiene que manejarse en la calle es usted. Aquí tenemos otro criterio, que es el criterio de comparación infinitésimo. Recuérdense que estamos hablando de serie de términos no negativos. En algún punto aquí lo debe decir. Mírelo aquí, término positivo. Entonces, esta es muy importante. Pero el problema de este criterio es el siguiente, es que yo tengo que buscar con quién comparar. Fíjese que en el libro le está dando más o menos el orden de
cuáles son las series para comparar. Pero aquí, la comparación incluso es mirándola a ella misma. La demostración de esta es inmediata. Lo que le está diciendo es que si yo tengo dos series, una con A sub n y otra con B sub n, y esas dos series tienen término no negativo, entonces, si yo hago ese límite de los términos enésimos de ellas, y ese límite me da un valor K dependiendo de cómo, o sea, un valor K que sea diferente de 0 y de infinito. Un valor finito, un valor puede ser negativo. Bueno, si estas dos son de términos positivos, no me va a dar negativo, es obvio. Porque yo estoy dividiendo dos cantidades que son positivas. Pero que sea un valor finito. Entonces, si es un valor finito, que yo consigo ese límite, las dos series tienen el mismo comportamiento. El problema de este criterio, cuando lo vayamos a usar, bueno, lo vamos a demostrar de una vez. El problema de este criterio es que yo tengo que buscar con quién comparar. Es decir, me dan una y yo tengo que buscar la otra. Y yo tengo que saber qué le pasa a la otra. O sea, yo tengo que saber la que yo busque, yo tengo que saber algo de ella. Yo tengo que saber si esta converge o diverge, la que yo busque. Porque si no, yo lo único que voy a saber es que le pasan lo mismo a las dos. Pero si yo no sé qué le pasa a la que yo busqué, entonces ese criterio no me está diciendo nada. Porque yo lo único que voy a agregarle otra serie que se va a comportar igual que la que yo tengo, pero no voy a saber si ambas convergen o divergen. Igual que el criterio de condensación de Cauchy. Me busca otra serie semejante en términos de convergencia, pero si yo no sé analizar la otra, me hubiese quedado ahí como en el ejemplo anterior. Bueno, la demostración de que ambas tienen el mismo comportamiento radica aquí. Entonces aquí dice, entonces, será siempre posible encontrar dos números. O sea, si yo tengo ese límite que está ahí, puedo encontrar dos números, un número P y un número Q. Esto es por el criterio de densidad, vamos a decir, de los números reales, porque dado cualquier número real, siempre usted puede encontrar un número mayor y un número menor que él, número fijo, que sean números reales. O sea, los reales son densos en sí mismos. Entonces, mire bien. Aquí siempre es posible encontrar un número real mayor que ese límite y otro menor. Y entonces, si tenemos esto, de aquí se cumple esta expresión, porque ese K es el límite. Es un valor que se obtiene como límite de esto. De esta desigualdad, nosotros podemos escribir esto como multiplicando por B sub n a todos los lados. Y entonces aquí ya puedo aplicar el criterio de comparación. Porque si cojo las dos últimas, si B sub n converge, esta converge. Y si cojo estas dos, si B sub n diverge, esta diverge. Lo que indica que ambas tienen el mismo comportamiento. Esa es la demostración. Luego entonces aquí vienen los ejemplitos. Los ejemplitos. Mire ahí, lo que le decía. Yo tengo esa serie que está ahí. Entonces, yo quiero saber si ella converge o diverge. Muchas veces para compararla, yo lo que miro es a ella misma, como una desintegración de ella misma. Es más, pensar en los elementos anteriores. Por ejemplo, si yo tengo esa serie que está ahí, en el fondo, yo lo que veo ahí es un comportamiento de la forma 1 sobre n. Mírelo aquí. Fíjense que yo no había visto eso, pero aquí lo que yo veo es ese comportamiento, porque es
el término mayor de ahí y el término mayor, entonces n entre n cuadrado, para números grande, esa serie se comporta como 1 entre n, así que la mente de una vez me dice diverge. Ahora hay que escribirlo, hay que organizarlo. Tienen que ir haciendo como Milanecito, que está aprendiendo a escribir, a leer, y él entonces cuando lo pronuncia, se dio cuenta que lo pronuncia lento porque dice Pedro. Y ya después él dice, déjame leer con el cerebro, dice él. Y entonces se queda un rato callado y dice Pedro. O sea, usted mira el ejercicio le habla. Luego escribirlo, se toma un tiempecito para el proceso. Ahora bien, ya le dice que esa serie es del mismo orden de crecimiento que esa función para valores de n grande, y entonces ya usted tiene la señorita candidata para aplicar el límite. ¿Por qué? Porque usted sabe, fíjese que para buscar con quién compararla, de alguna manera usted tuvo que analizarla a ella. Y ahora lo que usted va a hacer es justificar su razonamiento con el criterio de comparación. O sea, para que nadie se le pinte de que es un genio. Aquí no hay mucha genialidad, hay un proceso, pero como quiera hay que pensar. Cree su propio procedimiento, analice, piense de manera no lineal. No solamente piense en un solo criterio, piense en varios. Si aplica el criterio de divergencia del enésimo término, ahí no le sirve, porque cuando aplica límite, cuando n crece infinitamente al término enésimo, le da 0. Y el criterio dice que ella diverge si le da diferente de 0, pero si le da 0 no aplica. Entonces ahí encontró su serie, dice, bueno, déjame calcular ese límite a ver por qué. Y entonces hace la división, que es lo que van a hacer aquí. Aquí plantearon la división así, pero en la división usted multiplica por el recíproco y ya ese límite usted sabe que da 1 y ese sería su valor K. Y entonces, como ambas series tienen el mismo comportamiento, ya usted sabe que diverge porque esta tiene el mismo comportamiento que esa tiene el mismo comportamiento de esa, fue lo que le dijo el criterio. Lo difícil aquí es buscar con quién comparar. Pero la comparación, de alguna manera, está dentro de la misma serie. Esa me da una idea a mí de serie geométrica. Porque el 1 entre n al cuadrado es como que la compare con geométrica. Recuérdense que estos términos no pueden ser negativos. Y esto, 2 a la n siempre es mayor que n para todos los valores de n. Por eso eso no me da negativo. De igual manera aquí, esto es mayor que 1 y esto es 1. Entre menos 1 y 1. O sea que eso no me da negativo. Entonces, el criterio de comparación para la segunda, lo mismo que le dije. Esta es la tercera. La segunda, mírela aquí. Lo mismo que le dije. ¿Por qué tienen el mismo comportamiento en orden de crecimiento? Porque la señorita 2 a la n crece velozmente. Es una función. Recuérdese que usted tiene que manejar ya no los valores particulares, porque cuando usted está en cálculo, usted maneja la gráfica básica y la función exponencial tienen esta forma, esa, 2 a la n, 2 a la x, por decirlo así. Y la x entonces aquí queda por debajo. Esos limitecitos usted ahorita mismo lo vio, que el 2 a la x crecía más que el x. Entonces, en valores grande, el 2 a la x se va tan lejos que esto no le aporta tanto. Así que tienen el mismo orden de magnitud para valores de n grandísimo. Entonces, eso es lo que está diciendo. Como, fíjese que primero, para ver con quién va a comparar, repito que primero la analiza ella misma. La que usted va a comparar está saliendo como de aquí. Y entonces ahora vamos a compararla. Como ya usted sabe que esta es geométrica y converge, entonces en la comparación esto tiende a 1. Fíjese que
Si esto tiende a 1 es porque las dos tienen el mismo orden de crecimiento para valores de grande N. Ojo, pues ya usted sabe que a la función soporte, aplicándole hospital, usted puede verificar ese 1. Derivando 2 veces o lo que sea. Entonces, aquí igual, y ya usted vio. Entonces, ahí lo que está aplicando es el criterio de comparación. Le llaman infinitésimo. Algunos libros, el libro de Larson dice comparación en el límite. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No. No. ¿Se entiende? Sí. ¿Están durmiendo? Vamos bien ahí. No. Bien, entonces, ahí se ilustraron los ejemplos. Luego de eso vienen estos ejemplos, lo hacen ustedes. Voy a avanzar. Y aquí viene otro criterio, el criterio de infinitésimo equivalente, que es prácticamente lo que estaba haciendo allá arriba, donde usted compara el orden para la función directamente. Es decir, compara el orden directo de las dos. Entonces, si compara el orden de las dos, tienen el mismo comportamiento, que no tiene que hacerlo a través de un límite, si ya usted lo puede ver de manera directa. Entonces, esas dos series tienen el mismo orden en las expresiones. Esta también. Recuérdese que eso se da de manera fácil porque usted recuerda que la función seno de teta, para valores muy chiquitos de teta, es aproximadamente igual a teta. Eso es lo que usted está haciendo ahí. Se puede demostrar que el seno de teta para valores muy chiquitos de teta es lo mismo que teta. Por eso el límite, por ejemplo, en cálculo 1 que usted vio, del seno de teta, eso es cuando teta tiende a 0, ¿verdad? Valores muy chiquitos. El seno de teta sobre teta, igual lo puede poner arriba también o abajo, porque como que era un 1. Entre teta, cuando teta tiende a 0, es 1. Por eso tienen el mismo orden de crecimiento cuando teta es chiquito, y para valores grandes de n, 1 sobre n al cuadrado es chiquito, entonces tienen el mismo orden. Igual pasa con el seno inverso. Y esta cantidad de lo que usted está haciendo es comparando directamente las expresiones. Aquí hay una división simple y esto es lo mismo que esto, y el logaritmo tiene el mismo orden de crecimiento que el argumento también, cuando el argumento es un valor chiquito. Para el argumento, el valor chiquito. Entonces, mire, ahí se lo está diciendo lo que yo le estaba diciendo. Mírelo ahí. Es una aproximación incluso que vamos a ver de la serie de la función logarítmica, la aproximación lineal. Y eso es una aproximación, son aproximaciones de esa serie también. Entonces, ya ahí está comparando de manera directa. Aquí abajo está comparando, pero ese criterio de D'Alembert, del cociente de D'Alembert, que es muy importante, el criterio de la razón, pero está comparando con ella misma, como yo le dije al principio, que eso iba a ser muy importante y que nos servía incluso para ver si era geométrica o para ver si era creciente o decreciente, ese criterio de compararla con ella misma. Entonces, el criterio de la razón le llama el libro de Larson. Y si ella es de término no positivo, no tengo que poner valor absoluto. Y el poner valor absoluto es un teorema que dice que si la absoluta de una serie converge, entonces la serie original converge. Entonces, el criterio de la razón es este que me ayuda, y este me ayuda más que aquel,
porque aquí yo no tengo que buscar otra, sino con ella misma. Criterio de D'Alembert. Entonces, si yo calculo ese límite, criterio de cociente de D'Alembert. Si yo calculo ese límite y ese límite me diera entre 0 y 1, porque no me va a dar negativo porque son de términos positivos, entonces la serie converge. Si me da mayor que 1, diverge, y si me da 1, no aplica, no decide. Aquí está la demostración, ustedes la pueden estudiar. Yo voy a pasar un poquito a los ejemplos ya, aquí. Y miren los ejemplos, ya tengo aquí, recuerde que dividirla entre ella misma, y este criterio, repito, que es muy importante, porque el y el de la raíz es que vamos a utilizar cuando pasemos a serie de potencia en la próxima clase. Ya aquí lo estoy dividiendo entre la expresión de la sub n más 1 entre la sub n. Y cuando calculo el límite, si me dio, ahí me dio un medio, por ende la serie converge. Aquí me dio 0, que es menor que 1, converge. Y aquí me dio E, que es mayor que 1, ese límite. Recuerden que ese límite es E. Entonces, diverge. Ejemplos, vienen los ejemplos, más ejemplos, con el mismo criterio. Son ejemplos muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos. Más ejemplos. Criterio de la raíz, que es mismo parecido a ese, pero entonces le aplica la raíz enésima. Estudiense la demostración, que a su ritmo, como ustedes son monitores, se supone que tienen que manejar las demostraciones. Están todas ahí las demostraciones. Y aquí viene ejemplo, la raíz enésima. ¿Cuándo aplicar uno y otro? Bueno, ahí se ve que la raíz enésima me va a facilitar. Mire un n ahí como exponente, que la raíz enésima me va a ayudar. O sea que ¿cuándo aplicar raíz enésima? Bueno, si yo aplico la raíz enésima y puedo calcular ese límite, pues obviamente que me va a ayudar el proceso. Ejemplos. Criterio de comparación del cociente. Ustedes lo estudian. Y aquí viene el teorema. Teorema de Rabe. Es un teorema importante porque el teorema de Rabe es un criterio de Rabe. Es un criterio como que no lo tiene el libro de Larson, no lo tiene. Cuando usted va en cálculo 2, no lo va a encontrar ahí. Quizá lo encuentre en algún ejercicio, pero no creo que esté, no me recuerdo. Le dice qué hacer cuando le da 1, porque recuerde que el criterio de la razón, cuando le daba 1, no decidía. O sea que desde allá de la razón, usted puede pasar a Rabe. Si el límite le da 1 en el criterio del cociente, pasa a Rabe y entonces crea otro límite, que sería 1 menos este. Calcula ese límite y si le da R, entonces en términos del R, vuelve y Rabe es como Rabe trata de ayudar. Ahora, si vuelve y le da 1, no aplica. Un ejemplito aquí de Rabe. Bueno, esta es la demostración se la dejo a ustedes, repito. Mire este para Rabe. Vamos a detenernos ahí para hacer este con Rabe. Si nosotros aplicamos la razón, este es el criterio de la razón. Aquí estamos haciendo el a su n más 1. Recuérdese que si usted cambia ahí a n por n más 1, por ejemplo, entonces va a tener 3 por n más 1 menos 2. Nada más le voy a desglosar esa partecita de arriba, que le va a quedar 3n más 3 sería más 1, ¿no? Por eso es que usted lo ve así aquí. Esta parte es la de a su n más 1, dividido entre la sub n. Cuando usted haga ese proceso y simplifique, le va a quedar este. Cuando usted, recuérdese que usted esto lo sube arriba, y entonces todo eso del denominador se van a simplificar y le va a quedar y le va a quedar arriba
3n más 1. Y abajo le va a quedar este nada más. O sea, se simplifica. Cuando usted le haga el recíproco, esto se van a simplificar con esto. Y esto que están aquí se van a simplificar con esto. Cuando usted lo ponga recíproco. Y nada más le va a quedar el 3n más 1 en el numerador y el 3n más 3 en el denominador. Usted puede ver, continuar con esto y darse cuenta de lo que se simplifica. Entonces, luego de aplicar el criterio del cociente, y me queda eso, ese límite da 1, porque recuerde que esto tiene el mismo orden de crecimiento, da 1. Y entonces, como da 1, ¿qué dice Rabe? Bueno, vamos a ver si Rabe resuelve. Entonces viene Rabe. Recuérdese, deja buscar a Rabe aquí arriba. Rabe. Mire la N ahí. Es Rabe. 1 menos esto con la N. Entonces, viene Rabe y ponemos 1 aquí. Menos este. Y luego entonces aquí lo que aplicamos es para ver si se rompió la indeterminación. Haciendo aritmética simple y barata, resolvemos esa expresión, simplificamos. Cuando simplificamos, automáticamente usted ve que ahí tiene 18n al cuadrado. Y el término más grande que le va a quedar de aquí es 9n cuadrado. Sí. Pero en realidad este 18, que aquí no está simplificado, lo simplificamos con el 6. 18 menos 6 es 12. Míralo aquí. Porque esos son los dos únicos términos que necesitamos. Los otros no tenemos ni que mirarlo. Y ahí dividimos 12 porque son del mismo orden, 12 entre 9. Y eso fue lo que le dio aquí. Y eso es mayor que 1, por ende, por Rabe diverge. Entonces, el criterio de la razón no resolvió. Pero Rabe sí. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí. Entonces, Rabe es un criterio un poquito más fuerte porque en el libro de Larson no lo ponen dentro de los criterios. Yo le dije que nosotros no íbamos a limitar como a 20 criterios básicos y hay un montón de criterios. Entonces, aquí otro ejemplo, ese ejemplo lo pueden estudiar ustedes. Luego de aplicar el criterio de la razón me da 1 y después viene Rabe otra vez. Y Rabe, como ahí hay un valor A, me dio ese valor, así que significa que si A fuera un valor, bueno, Rabe le dice, lea lo que va a pasar, porque en términos de ese parámetro A, usted puede saber si va a converger o diverger. Rabe rompiendo, mira qué bonita ahí, mira qué bonita. Y usted analiza esos ejemplos. Criterio integral. El criterio integral necesita que la función soporte que se crea con esto, tiene que tener una función soporte, que esa función sea de variable real. Cuando digo que tiene que tener una función soporte de variable real, es lo siguiente, porque si usted cambia aquí la n por una x y no le queda la función, en términos de variable real usual, usted no puede hacer nada. Por ejemplo, imagínese que usted tuviera una expresión ahí con unos factoriales. Cuando cambia la n por la x no va a estar definida totalmente. Y entonces la función soporte tiene que ser no negativa. O sea, usted no puede, si tiene términos negativos, no puede estar pensando en el criterio integral. Y tiene que ser decreciente. ¿Dónde está? Por aquí. Aquí dice monótona decreciente, ¿verdad? Siempre decreciente. Y entonces, si pasa eso, la serie y la integral tienen el mismo criterio, el mismo comportamiento.
La serie para todo n mayor o igual que k, pero vamos a ponerle el 1 ahí, tiene el mismo comportamiento que la integral impropia de 1 al infinito de la función soporte. La función soporte es cambiando la n por la x y tiene la función soporte. Tiene el mismo comportamiento. Eso es inmediato y ya usted puede practicar. Por ejemplo, puede de una vez usted puede hacer la de la P serie que tenía allá arriba para P mayor que 0. Puede aplicarle el criterio integral, que es como lo hacen generalmente el libro de Larson y los libros básicos de cálculo, porque ellos le están dando cálculo en cálculo 2. Y ahí se da cuenta que cumple con el criterio integral. Entonces, eso es rápido. Aquí vemos criterios de serie alternantes. El criterio de serie alternante le está diciendo, también a este criterio creo que se le llama criterio de D'Alembert. O no me acuerdo si es de Leibniz. Pero la idea básica es que este criterio es criterio de serie alternante. Creo que es criterio de Leibniz. Pero tienen que tener cuidado porque si tiene que ser alternante y la parte positiva, esa que está ahí, ser decreciente. Pero si ella es decreciente y la serie alternante, cuando usted le aplica el límite tiende a 0, entonces la serie converge. Pero puede pasar que esta serie no sea decreciente, esta, y también converja. O sea, no puede decir que si no se cumple eso, o sea, puede pasar incluso que esta serie, por ejemplo, que vaya haciendo esto. Bueno, esto no es que ella continúe con punto discreto. Puede ser que usted no lo coja así continuo, pero yo lo puse continuo para que usted tenga la idea, pero puede ser un punto aquí, después otro aquí, después otro aquí, así sucesivamente y vaya tendiendo a 0. Aún así ella va a converger, pero usted no puede decir que porque ella no sea decreciente, estrictamente decreciente, ella diverge. Eso es lo que no puede decir. En esencia, el criterio lo que le está diciendo es, bueno, aquí primero lo está declarando cuando una serie alternante. Aquí es que viene el criterio. Míralo aquí, de Leibniz. Lo que le está diciendo es que si ella es alternante, entonces si pasa esto, ella converge. Pero lo que le estoy repitiendo es que si ella no es decreciente, porque aquí dice, míralo ahí, términos decreciente. Pero pudiera pasar que ella no fuera decreciente, estrictamente decreciente, y también converger. O sea, hay series alternantes que tienen esa cualidad. Ustedes pueden buscar un ejemplo. Y de esa. Pueden cogerlo como tarea. Buscar una serie alternante, póngalo ahí como tarea, donde la parte positiva no sea estrictamente decreciente, pero que converja. Entonces, aquí está la demostración. Esa demostración es sencilla. Ustedes la pueden hacer ustedes. Y, por ejemplo, creo que aquí le va a hablar de eso también. Bueno, de otra cosa. Entonces, inmediatamente esa serie es alternante y converge. ¿Por qué? Porque esta, que es la parte positiva, tiende a 0 y es decreciente.
Inmediatamente esa serie es alternante y converge. Porque esta, que es la parte positiva, tiende a 0. Y entonces, eso es lo que le va a decir. Perdón. Esta que está aquí, yo dije que tendía a 0, pero no tiende a 0. No sé, parece que vi como el n al cuadrado aquí. Pero esta es lo que tiende a 1 medio. Entonces, esta diverge porque inmediatamente por el criterio de divergencia, incluso del enésimo término, diverge. No da 0. La otra sí. La tercera tiende a 0. Lo que le está diciendo aquí cuando se calcula el límite que está trabajando es con la función soporte. Porque si esto que está aquí, cuando le da infinito sobre infinito, cuando usted está derivando, usted no está derivando la secuencia, usted lo que está derivando es la función. Por decirlo así, f de x, que sería igual al logaritmo de x sobre x. Tienen que tener un poquito de cuidado porque cuando usted está trabajando con secuencia y se pone a derivar, aplicarle L'Hopital, usted lo hace, no es a la secuencia, sino a la función soporte de la secuencia. Que ambas tienen el mismo comportamiento, porque si usted tiene una función y sobre ella tiene un punto discreto que sería la secuencia, si la función está decreciendo, la secuencia que está soportada sobre ella también está decreciendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? Sí, sí. Es decir, cuando usted aplica L'Hopital ahí, usted no le está haciendo a la secuencia, porque usted no está aplicando la derivada de la secuencia, porque usted no tiene una definición para la derivada de la secuencia. Por la secuencia lo que tiene son puntos discretos. Usted está aplicando L'Hopital a la función sobre la cual está soportada esa secuencia. Míralo aquí, ahí le está diciendo eso. Bueno. Aquí tenemos suma de la serie alternante, tanto para el criterio integral como para el criterio de serie alternante, y eso ustedes lo pueden consultar en el libro de cálculo. Se puede aproximar la suma de la serie alternante que converge. Y además se puede estimar el error para ella. Pueden consultarlo en el libro de cálculo y además yo le voy a dar un video de una tutoría que le di a los muchachos de la maestría de física sobre esta parte de la aproximación de la suma de una serie alternante, que eso es básico, inmediato. Y ustedes también de aquí lo estudian. O sea, cómo aproximar la suma. Esta parte era la que le decía ahorita. Y esta es una definición importante sobre la absoluta de una serie. Si yo tengo esta serie, su absoluta es esa. Y entonces, si la absoluta de una serie converge, la original converge. Siempre que yo tenga una serie, si su absoluta converge, la original converge. Y entonces, si una serie y su absoluta convergen, se dice que ella es absolutamente convergente. Pero, si la absoluta diverge, no necesariamente, si la absoluta diverge, no necesariamente la original va a diverger. Entonces, si la absoluta diverge y la original converge, entonces se le dice que esta original es condicionalmente convergente. Es decir, siempre que la absoluta converja,
la original tiene que converger a un teorema que lo garantice. Pero si la absoluta diverge, no necesariamente la original converge. Si la absoluta diverge y la original diverge, si la absoluta diverge y la original converge, entonces la original se dice que es condicionalmente convergente. Mírenlo aquí. Si la absoluta diverge y esta converge, entonces ella es condicionalmente convergente. Ahora, si la absoluta converge, hay un teorema que garantiza que la original va a converger. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que de ahí en adelante, bueno, un ejemplo inmediato de eso es que si usted tenía esta señorita que estaba aquí, la alternante esta, mírela aquí. Vamos a ver, ¿dónde que está? Por ejemplo, usted vio que esta convergía por el criterio de serie alternante, pero la absoluta de esa es la armónica. Y la armónica ya sabemos que diverge. Entonces esta diverge, que es la absoluta de esa, y ella converge. Esta serie es condicionalmente convergente. Entonces, ahora si yo tengo, por ejemplo, la sumatoria de menos 1 a la n por 1 sobre n al cuadrado, esta es absolutamente convergente, porque ella converge y su absoluta también, porque su absoluta es la sumatoria de 1 sobre n al cuadrado. Entonces esta es absolutamente convergente. Entonces lo que le decía es que como hay un teorema que dice que si la absoluta converge, la original converge, luego de ahí entonces lo que se hace es estudiar la absoluta de la serie. Porque ya uno sabe que si la absoluta converge, la original converge. Y entonces todos los criterios que habíamos dado anteriormente se le pone absoluta. Por eso ustedes ven en los libros que hablan del criterio de la razón, pero lo ponen en valor absoluto. Por ejemplo, el límite, que era el mismo criterio que vimos arriba, creo que de D'Alembert, ese sí era el de D'Alembert, el criterio de la razón, que no le pusimos el valor absoluto porque estábamos trabajando con términos positivos. Mírenlo aquí. Fíjese que ahí no tiene valor absoluto, porque estamos trabajando con términos positivos. Pero este mismo criterio con valor absoluto, la gente habla, algunos de los estudiantes hablan del criterio de la razón, pero no, si uno le pregunta que por qué tiene valor absoluto, no lo saben decir. O sea, el valor absoluto no es del criterio. El valor absoluto es del teorema, que si la absoluta converge, entonces la original converge. Por eso le están aplicando de ahí para adelante lo que hace es estudiar la absoluta de una serie, aplicando ese teorema que si la absoluta de una serie converge, entonces la original converge. Y por eso entonces usa el criterio de la razón, pero con valor absoluto. El criterio de la raíz, pero con valor absoluto. Y eso es lo que está, mírelo aquí el teorema. Criterio de la convergencia absoluta. Si la absoluta converge, la original converge. Luego entonces, esa demostración es inmediata, casi, se hace rapidísimo. Vamos a verla ahí mismo, mire. Si la absoluta converge, es una hipótesis. La tesis que la original converge. Entonces, esa desigualdad se demuestra de una vez. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo 2 veces el valor absoluto, es mayor o igual que ponerle valor absoluto a una sola. Entonces, ¿qué hacemos? De una vez, lo que hacemos es aplicar criterio de comparación ahí mismo. Ya, si la absoluta converge, entonces ella que es más grande que esta,
esa va a converger. Como la absoluta converge, esta converge. Ahora bien, teniendo en cuenta que a su n siempre se puede expresar de la forma, o sea, la su n es un cero conveniente que hemos sumado ahí, porque hemos sumado y restado eso mismo. Entonces, eso se puede escribir así, y eso, por linealidad de esto, se puede escribir así. La absoluta converge, y como la absoluta converge, entonces esa que está ahí converge. Y como esa que está ahí converge, entonces esta converge. Eso es inmediato. Entonces, si la absoluta converge, la original converge. Entonces, ¿cuándo se pueden reordenar los términos de una serie? Recuérdense que en la clase, en el encuentro pasado, nosotros habíamos hablado de eso, de que no siempre se puede reordenar. Y entonces esta parte es importante. Si una serie es absolutamente convergente, que significa que ella y su absoluta convergen, entonces la serie obtenida después de cualquier reordenamiento de sus términos también converge absolutamente y tiene la misma suma. Eso es lo que pasa. Es decir, la suma de una serie absolutamente convergente no se altera por una reordenación de sus términos. No se altera. Si la serie converge solo condicionalmente, entonces al reordenar sus términos, la suma de la serie puede cambiar. En particular, reordenando los términos de una serie condicionalmente convergente, se puede transformar en divergente. Que eso era lo que pasaba cuando nosotros tomamos la serie como por ejemplo de -1 elevado a la n, que la usamos en la clase anterior. Esa no es absolutamente convergente. Entonces, esa serie no es absolutamente, ella ni siquiera converge, ¿eh? Hay que hablar claro el término de absolutamente convergente. Primero, ella tiene que ser convergente. O sea, este ejemplo no es muy propio. Este ejemplo no es muy propio. Deberíamos agregar ahí 1 sobre n, que es condicionalmente convergente. Entonces, esa que está ahí, nosotros no podemos hacer una reordenación de los términos. Entonces, aquí hay otro teorema de Dirichlet. Una serie es absolutamente convergente si y solo si su suma no varía ante cualquier reordenamiento de sus términos. Teorema de Riemann. Se puede alterar el orden de los términos de una serie condicionalmente convergente, de modo que su serie sume lo que se quiera. Eso es importante. Si usted puede hacer que una serie sume lo que usted quiera, ya sea por descomposición de los términos, reorganización, una serie que es condicionalmente convergente, usted puede ponerla a que su suma dé 5, 7, 8, 9, lo que usted quiera. Puede ponerla a que dé lo que usted quiera. Usted puede ponerla a que dé lo que usted quiera. Entonces, en base a eso es que se define esos criterios. Aquí hay ejemplos para estudiar la convergencia absoluta. Fíjese que esa es absolutamente convergente
porque si usted coge la absoluta de ella, la absoluta de ella estará acotada por esta P serie, y como esta converge, la absoluta converge, y como la absoluta converge, la original converge. Entonces, estudiar la absoluta se vuelve una moda. Esos son más ejercicios. Otro ejercicio, suma de serie. Ya aquí se terminaron los criterios básicos que usted tiene aquí. Aquí tiene suma de serie. Y vamos a decir que son ejercicios resueltos. Muchos de ellos. Serie aritmética geométrica son ejemplos, ejercicios resueltos. Ya eso es como un repaso general de todo lo que hemos visto. Un repaso, aquí está haciendo más ejercicios, más ejemplos. Aquí está el criterio de la razón. Como son de términos positivos, no le pone absoluta. De ahí está aplicando Rabe y todo eso. Son más ejemplos. Serie telescópica, que ya también la vimos. Criterio serie telescópica. Y serie telescópica de composición fracciones parciales para aplicar la serie telescópica. Entonces, una generalización, vamos a decir, de serie a partir de la serie de la función E. Para el número E, usted sabe que el número E viene en términos de una serie. Bueno, este da E también. Todo esto dan E también. Este da E, y entonces este que está aquí es 1 menos E, porque usted puede hacerle un rodamiento a este para convertirlo en este y le queda el 1 del otro lado. E menos 1. Este es E menos 2. Aquí viene obtener como esta parte importante que ustedes la manipulen, porque es como aritmética con la serie para usted trabajar con ella. Estos son ejercicios y problemas ya del capítulo que nosotros vimos. Resueltos, siguen siendo resueltos. Casi todo eso. Y ya en la próxima clase que nosotros en nuestro próximo encuentro, nosotros nos vamos a ir a serie de potencia. Quiero llegar a la página de serie de potencia. Todo eso es lo mismo. Son muchos ejercicios resueltos ya, de los mismos criterios. Tienen que aprovechar esos ejercicios y estudiarlos, porque realmente la forma de usted aprender es usted ya resolviendo, viendo los pasos que se hicieron en uno y en otro, y entonces resolviendo. En la próxima clase nosotros vamos a trabajar ya serie de potencia y serie de Taylor, para entonces expresar funciones mediante serie de potencia y aplicarla para resolver integrales. Es importante también, y voy a dedicar un tiempecito, y ahí tienen algunos ejemplos que ustedes apliquen suma de series y divisiones de series. Las divisiones de series las vamos a trabajar para nosotros tener los números de Bernoulli como lo vimos anteriormente. Vamos a agarrar una serie, la vamos a dividir, que ella en realidad se convierte en una multiplicación. Entonces, la división de serie no se trabaja mucho, pero nosotros vamos a hacer unos ejercicios de divisiones de serie para dividir dos funciones ya expresadas en serie. Por ejemplo, la serie de la tangente la tiene el libro de Larson, dividiendo la serie del seno y la serie del coseno para obtener la serie de la tangente también. Entonces, todo esto ya nosotros lo vimos prácticamente, porque esos son más ejercicios. Y entonces a la próxima, aquí habla de serie de Fourier. Esta parte yo no la voy a dar ahora porque no sé si la coordinadora me va a dejar dar
serie de Fourier, aunque la serie de potencia son series de Fourier, déjenme decirle. Yo lo que voy es a ir directamente a la serie de potencia. No me acuerdo en qué página está de aquí. Yo me voy a ir ahí de una vez. Entonces ahí nosotros empezamos, que página 94, y ahí empezamos en la próxima con serie de potencia. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, pueden hacer la pregunta de lugar. A nosotros en la próxima, repito, nos vamos con serie de potencia. Y lo primero es que vamos a ver qué es una serie de potencia, que es un polinomio infinito. Si usted evaluara una serie de potencia, caería en una de las series numéricas que están allá. Y ver entonces qué se llama intervalo de convergencia, que lo que aplicamos es el criterio de la razón, pero absoluta, para buscar el conjunto de todos los valores X para los cuales la serie convergería. Eso es lo que hacemos. Con serie de potencia empezamos. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? No, de mi parte solamente practicando, seguir estudiando, seguir viendo sus criterios. Sí, exactamente, hay que estudiar mucho. Bueno, en realidad sí, siempre hay que estudiar mucho, pero usted, lo bueno de eso es que usted en un primer estudio lo hace rigurosamente, pero ya luego lo que usted hace es sumarle esas informaciones a su cerebro. Porque si usted va a una monitoría de matemática, por ejemplo, en una clase mía de cálculo 2, entonces usted iría muy forzado porque ahí tendría que ir generando todo eso. Entonces esto es como darle la información un poco más allá del libro, porque para usted ser monitor tiene que saber un poco más que de lo que usted va a ser monitor. Entonces, más que todo, ahí hay muchos ejemplos resueltos. Y el más que todo es primero ver qué dice el criterio. Incluso les recomendamos que agarre el libro de Larson, ya le dije, para que usted vea cuáles criterios tiene el libro y cuáles aquí se le están dando que no están allá. Y usted mismo busque más criterios. Y además la gran habilidad, por decirlo así, que tiene que tener un monitor es que tiene que demostrarlo con los ejercicios. Si un monitor no es capaz de resolver ejercicios, no puede ser monitor, porque ese es su trabajo principal. Claro. Entonces, usted tiene que probarse ustedes mismos, porque el monitor lo que está en una carrera de preparación, estudiando y resolviendo, prácticamente. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan buen fin de semana, jóvenes. Gracias a usted, profe. Buenas Buenas noches. Igualmente. Bien. noches.